Hola, muy buenos días, chicos. Por favor, registren su asistencia en el chat, presten atención a la lista. Mayerly Torres, Presente. Víctor Navarro, Presente. Harvey Tapia. Presente. Bien, chicos, vamos a empezar la clase del día de hoy. Tienen como tema lo que es colonización portuguesa en América. Harvey, ¿no puede encender su cámara? Si no puede, me No indica, se por puede, favor. licenciar. Sí, Ya, sí puedo. listo. Muchas gracias. Bien, colonización portuguesa en América en sí se da principalmente en el siglo XVI. Es un proceso que se inicia tras el descubrimiento de Brasil en lo que es 1500 específicamente basado en un contexto basado principalmente en uno de los procedimientos más identificativos hasta el momento, en la cual Portugal estableció lo que es una serie de diferentes prácticas y políticas que definieron lo que es su dominio en la región. Lo que es la colonización portuguesa en América, particularmente en Brasil, dejó un legado profundo como un modelo detallado en lo que es la historia, en lo que es la cultura, en lo que es la economía de la región, a pesar de su impacto negativo en lo que son las poblaciones indígenas y el establecimiento del sistema de esclavitud. La, lo que es esta colonización portuguesa continúa siendo en sí como una parte esencial de lo que es la identidad brasileña en la actualidad. Lo que son potencias involucradas en lo que es en el tráfico de esclavos africanos. Esto quiere decir que fue un fenómeno global que involucró lo que son múltiples potencias europeas y tuvo un impacto duradero en lo que es la sociedad, en lo que es la economía, en lo que es la cultura, tanto en África como en las Américas también. Este comercio no solamente se dedujo lo que es a la explotación y al sufrimiento de millones de africanos, sino que también contribuyó a lo que es el desarrollo de las economías coloniales y también la historia del tráfico de esclavos es un recordatorio principalmente de las injusticias del pasado y sobre todo de la necesidad de poder reflexionar sobre sus repercusiones en el mundo contemporáneo. Bien, ahora sí, por favor, Mayerly, ayúdeme con la lectura. Monopolio portugués. El tráfico de africanos esclavizados por parte de los europeos se remonta a la Edad Media, cuando los portugueses incursionaron a la costa occidental de África para llevar esclavos a la península ibérica. Aunque fueron los lusos quienes lo iniciaron y masificaron, otras potencias europeas participaron del tráfico de esclavos, actividad que suele dividirse en dos sistemas o etapas. El sistema atlántico. El primer sistema atlántico se desarrolló entre 1502 y 1580. El tráfico de esclavos estaba dirigido principalmente hacia las colonias de España y Portugal. Los portugueses realizaban el proceso desde la compra o captura del esclavo en África por sí mismos y llegaron a tener casi un monopolio en el mercado atlántico de esclavos, mientras los españoles utilizaron el sistema de asiento otorgado por licencias a mercantes españoles o de otros países, portugueses, holandeses, ingleses y franceses, para que los proveyeran esclavos. El segundo sistema, el tráfico por parte de los mercantes no portugueses, se incrementó y satisfizo la creciente demanda de mano de obra para las plantaciones en el Caribe, Brasil, Norteamérica. Se calcula que más de la mitad de los esclavos que llegaron a América durante el segundo sistema lo hicieron en el siglo XVIII. Gracias, Mayerly.
que lo que es el monopolio portugués, que quiere decir que en el mercado, perdón, en el comercio de especies y esclavos, tuvo más que todo lo que es un impacto significativo en la historia y de lo que es la economía, tanto así que se refiere a lo que es Europa, África y América. A través de su dominio, Portugal no solamente acumuló lo que son riquezas, sino que también sentó las bases de las estructuras comerciales y más que todo afectarían lo que es profundamente como las dinámicas interculturales. Sin embargo, a ello, este monopolio también estuvo marcado por la explotación y la opresión de base a las consecuencias de las cuales todavía resuenan lo que es en el mundo actual. Debido a estos dos sistemas atlánticos, en el cual el primero se desarrolló entre los años 1502 y 1580, en la cual traficaron los que son esclavos que estaban dirigidos principalmente hacia las colonias de España y Portugal. El segundo sistema estaba basado en el tráfico por parte de los mercantes no portugueses que se incrementó y se satisfació la creciente demanda de la mano de obra. Por ende, estos dos sistemas no solamente fueron señalados como como un periodo de explotación, sino más bien como un periodo masivo de sufrimiento humano, sino que también sentaron las bases por la configuración social, económica y cultural de gran parte del continente americano. Las consecuencias del tráfico de esclavos continúan, incluyendo lo que son en las dinámicas sociales y raciales también en la actualidad, convirtiéndolo en sí en un tema como de reflexión crítica sobre lo que es la historia, sobre lo que es la justicia, sobre lo que es la memoria colectiva, tanto así que la evolución del tráfico de esclavos en estos dos sistemas es como un recordatorio de las complejidades del colonialismo y de las profundas huellas que han dejado las sociedades contemporáneas. Tenemos en su texto una definición desde lo que es la literatura. ¿Me ayuda, por favor, Víctor? Claro que sí, desde la literatura. Existe una extensa obra literaria desarrollada a partir del siglo XVIII, la mayoría de la cual relata vivencias reales y testimonios de esclavos, que aportan datos sobre la realidad de los esclavos africanos en América durante la colonia. Esta literatura tiene tres exposiciones diferentes: relatos de redención religiosa, relatos para inspirar el abolicionismo y cuentos de progreso. Una de las obras más representativas a escala mundial es La cabaña de El tío Tom, escrita por Harriet Beecher Stonewick y publicada en 1852. Latinoamérica cuenta con una gran producción literaria con esta temática. Pobre Negro de 1937 de Rómulo Gallegos, eh, es una obra literaria que transmite las costumbres, tradiciones y sentimientos de los esclavos provenientes del África. Gracias, Víctor. Bien, ¿qué tiene que ver esta definición prácticamente como una conexión con este tema de lo que es desde la literatura? Pues tiene mucho que ver con el tema, ya que nos habla sobre o sea, sentimientos de las vivencias reales que pasaron estos esclavos transportados hacia América. No solo de los sentimientos, sino lo que era de una cultura y un expresar de ellos, que eran tratados como si, no como el derecho del ser humano, sino como objetos en sí mismo. Entonces, esto está conectado con el texto, ya que expresan lo que vivieron
estos esclavos y la parte de lo que es de la historia, a donde se remonta. Gracias, Víctor. Mayerly. Yo creo que tiene que ver mucho con lo que estamos viendo sobre la esclavitud, de cómo fueron traídos a América forzados, cómo también se eran comprados los ingleses por los portugueses y cómo cada uno fue como hecho, alzado su voz para hacer un libro con esas expresiones, ese maltrato, de cómo viajaron de un lado a otro, de cómo la mayoría de africanos tuvieron que viajar porque necesitaban los españoles y colonizadores, lo que era la mano de obra, y cada uno de eso cuenta lo que había pasado en ese tiempo, todo ese maltrato y sufrimiento escrito en varios libros para que el mundo sepa lo que realmente ocurrió. Gracias, Mayerly. Tapia. Sí, también digo prácticamente lo mismo. Es como que si en ese libro da a conocer las vivencias de cada persona, uno de ellos, el sufrimiento que tuvieron que pasar sin derecho, tratados como animales y cosas así. Gracias, Tapia. Bien, ¿está claro hasta ahí lo que es el tema? Claro que sí. Bien, ahora van a identificar cómo lo hacían de la siguiente manera. Tapia, ayúdeme, por favor. Los europeos aprovecharon los problemas intratécnicos en África para capturar y esclavizar lugareños cuyos jefes vendían criminales, prisioneros de guerras y miembros de familias pobres. Pero también los europeos incursionaban en aldeas y secuestraban a personas con la ayuda de cuadrillas nativas. Centros de receptores distribuidores en esclavos en América fueron los puertos de La Española, Veracruz, La Habana, Portobelo, Cartagena y La Guaira. Se estima que entre 10 y 12 millones de africanos llegaron como esclavos a América, sin contar los que murieron en las costas africanas. Antes de embarcarse o los que perecieron de la travesía atlántica. Gracias, Tapia. Bien, creo que en esta definición está claro cómo realizaban o cómo ellos se aprovechaban de lo que son diferentes problemas, cómo podían capturar para poder esclavizar. Creo que está demasiado claro en esta pequeña definición, ¿verdad? Aquí Sí. ustedes también pueden observar lo que son imágenes que detallan el momento en que ellos vivían este proceso, digámoslo así, cómo eran este, ay, Marginados de la Vendido. libertad. sí, correcto. A ver, bueno, cada uno me va a indicar qué refleja para ustedes esta imagen que ustedes observan. Bueno, a mí me expresa lo que es la marginación hacia la libertad, no solo lo que es física, sino también de las culturas y creencias de ellos mismos, ya que no son personas las cual, como nosotros, o sea, que ahorita estamos libres. Entonces es como una represión hacia no solo la comunidad afroamericana, no, afrodescendiente, sino a la humanidad en sí misma. Gracias, Víctor Mayerly. Yo creo que la mayoría de las personas que estaban ahí fueron obligados a tomarse esa foto, ya que los españoles lo consideraban como un premio y algo de su total poder y también sobre todo de que eran bastante reemplazables. Para ellos eran solo un objeto que podían desechar a la hora que ellos querían y cuando quieren. Entonces también demostraba que eran tratados con mucho maltrato, que usaban hasta sogas como si fueran animales. También se puede ver que la mayoría, o sea, no se ve feliz también sobre que no tenían buena alimentación, ya que la mayoría eran sobreexplotados y como cada uno de ellos intentaba sobrevivir y a la vez poder hacer caso a lo que era su colonizador, porque si no podía botarlo o matarlo. Como esta pequeña definición lo indica. Dice, se estima que entre 10 y 12 millones de africanos llegaron como esclavos a América, sin contar
los que murieron en las costas africanas antes de embarcarse a los que perecieron en la travesía atlántica, ¿no? Eh, de imaginarse nomás todo ese proceso que conllevó en su momento con estas personas, es, es complicado identificar cómo ellos vivieron en su momento todo esto, bueno, todo este procedimiento. La imagen también da a reconocer cómo eran tratados en sí, ¿no? Bien, continuamos. Bien, en base a lo que es cómo lo hacían también en el tema de arriba de su texto, por favor, Mayerle, ayúdeme. Tras el arribado de los españoles a América en 1492 y el marco del Tratado de Tordesillas, los portugueses llegaron a lo que hoy es Brasil. En abril del año de 1500, Pedro Álvarez Cabral comandó la expedición. No fue hasta 1502 que empezó la explotación de los recursos del nuevo territorio, mientras que la construcción de puertos en la costa brasileña consolidó el comercio atlántico portugués. Gracias, Mayerly. Ahora, ¿cuáles fueron las causas que impulsaron el colonialismo portugués? Víctor. Las ganancias de la corona por el comercio con el Oriente habían mermado, por lo que, por lo que necesitaban lo que eran ingresos, y vieron la oportunidad de comerciar maderas y extractos de los árboles. Estratégicamente, los lusos se pre- prepusieron propusieron combatir las ambiciones españolas y francesas por este territorio. Como sus leyes también eran católicos, los portugueses se comprometieron con el papado, quien repartió las tierras entre España y Portugal, a cristianizar a los aborígenes. Aborígenes. Algunas veces Francia y Holanda conquistaron regiones estratégicas como San Luis y Río de Janeiro. No obstante, ya para 1530 habían sido expulsados. No fueron hasta mediados del siglo XVI que los colonizadores alcanzaron la línea de Tordesillas y organizaron y repartieron el territorio en capitanías generales. El proceso de colonización demoró porque los costos de las expansiones eran muy altos, el terreno muy vasto y los ataques de indígenas y franceses en las costas constantes. Bien, gracias, Víctor. Bien, en lo que son las causas que impulsaron el colonialismo portugués, en sí fue impulsado por una combinación de factores, tanto económicos como políticos y sociales. El deseo de poder obtener lo que son beneficios económicos, como el acceso también a recursos y rutas comerciales, fue una de las principales motivaciones. Además a ellos, principalmente la competencia con otras potencias europeas y la búsqueda del prestigio político también influyeron en la expansión colonial portuguesa. Los factores que contribuyeron a la expansión colonial portuguesa en sí, uno de esos factores es intereses comerciales, es decir, búsqueda de especies, oro y otros bienes valiosos, ventaja geográfica, es decir, que su ubicación estratégica para lo que es la exploración marítima, y otro factor son ambiciones políticas, el deseo de poder establecer lo que es un imperio global y sobre todo poder proyectar lo que es poder, pues no, estos son unos de los factores principales de las causas que impulsaron el colonialismo portugués.
Además a ello, tienen otra definición adicional referente a lo que es el tema sobre lo que es el Tratado de Tordesillas, Tapia. Que se haga y asigna por el dicho océano una raya o línea derecha de polo a polo, del polo ártico al polo atlántico, que es de norte a sur, la cual raya o línea de señal de haya de dar de la derecha, como dicho es, o a 370 lenguas de las islas de Cabo Verde, para la parte del poniente, por grados o por parte de manera. Como mejor y más presto se puede dar de manera que será más, y que todo lo que está aquí tenga hallado y descubierto, y de aquí adelante se hallase y descubriese por el dicho señor rey de Portugal y por por sus novios, así es, isla como tierra firme, desde la dicha raya arriba, dada en la forma susodicha, yendo por la dicha parte que levanté, dentro de la dicha raya aparte de la levanté, o de norte a sur de ella, tanto que no se, se atravesando la dicha raya, que esto sea y que quede pertenezca al dicho señor rey de Portugal, y así sus sucesores para siempre jamás. ¿A qué se refiere lo que es el Tratado de Tordesillas? ¿Qué es? Bien, el Tratado de Tordesillas en sí es un ejemplo clave de cómo las potencias europeas regulaban lo que son sus intereses en el Nuevo Mundo, más que todo sentando las bases para poder identificar o poder dar como una era a lo que es el colonialismo, en la cual ellos tendrían diversas repercusiones duraderas en su momento, ya que se conlleva más que todo como en la historia, digámoslo así, también lo que es específicamente tanto lo que es la cultura, lo que es la demografía en América y todas las relaciones que se conllevaba entre lo que es Europa y el resto del mundo, ¿no? A eso se refiere lo que es el Tratado de Tordesillas. ¿Qué entendieron ustedes, chicos? Pues lo que yo entendí, o sea, lo que yo puedo interpretar sobre el texto, es que el Papa dio como una autorización, una autorizó, perdón, sí, dio una autorización a una división del mundo, lo que era entre España y Portugal, lo que era para evitar los conflictos de los nuevos territorios que se descubrieron. Pues también se estableció lo que era una frontera marítima, que marcaba por la línea de Tordesillas, y también Portugal ganó los derechos sobre sobre territorios ubicados hacia lo que era el este, lo que explica por qué Brasil, no, así, lo que explica de por qué Brasil, que queda en esa zona, terminó siendo colonizado en sí por los portugueses. Y también que España se quedó con la mayoría de la parte de lo que era del continente americano, porque estaba al lado de lo que era del oeste de la línea. Y esta línea regulaba que las tierras podían ser exploradas tanto como conquistadas y explotadas por cada reino. Gracias, Víctor. ¿Quién más desea opinar? Bueno, yo entendí que prácticamente como que España y Portugal se repartieron las tierras ¿cómo se llamaba?, que descubrieron para, digamos, como para evitar esos conflictos entre ellos, para que no haya esas guerras, cosas así. Ya, gracias, Tapia. Mayerly. Lo que yo entendí es que la mayoría de africanos, algunos fueron lo que es secuestrados para llevar a la parte que era América. También se daba como recompensación para tener como especie de alianza a esclavos para países que eran españoles, portugueses, holandeses, ingleses, franceses.
Y también usaban como esclavo a los criminales y también a los que no tenían suficientes recursos, que la mayoría eran pobres o debían a lo que era el gobierno colonial, también sobre cómo se repartieron ellos mismos lo que eran las tierras entre España y Portugal, cómo el Papa dio esas tierras con tal de que lograran cristianizar la mayoría de la población. Gracias, Mayerly. Muy bien, chicos. Hemos culminado lo que es la clase del día de hoy, en la cual pudieron identificar, pudieron conocer acerca de lo que es colonización portuguesa en América, las potencias involucradas en el tráfico de esclavos africanos, lo que es monopolio portugués, sus dos sistemas atlánticos. También identificaron una información, una conexión desde la literatura con el tema tratado el día de hoy como lo hacían también, referente también a lo que es las causas que impulsaron el colonialismo portugués. Preguntas, inquietudes. Ninguna, todo claro. Ninguna, todo claro. Sí, está claro. Muy bien, chicos. Bien, el día de mañana vamos a realizar lo que es el taller, ustedes ya saben. Voy a tratar de así todos los viernes realizar lo que es el taller referente a todos los temas que ya identificaron anteriormente para que puedan ustedes responder a cada una de las alternativas, pues, ¿no? Bien, si no hay preguntas, no hay inquietudes, chicos. Nos vemos el día de mañana. Que tengan un bonito día, chicos. Cuídense, por favor. Chao, licenciada, Profe, cuídense, nos cuídese. Chao, vemos. chao, gracias. Cuídense igualmente. Igualmente, licenciada, Dios los bendiga. Gracias igualmente, también que se mejore.